este día quiero conversar sobre un tema titulado No me avergüenzo del Evangelio. Hace un par de semanas atrás tocamos este tema en los hogares que educan y una persona o dos, una me acuerdo seguro, ahora no me acuerdo si fueron dos, dijo que le daba vergüenza predicar el Evangelio. Y está lindo que uno pueda reconocer lo que le pasa, pero tenemos que superar todo lo que nos impida poder crecer en la palabra de Dios y lo que nos impida a cada uno de nosotros hacer que otros conozcan a Jesús. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios le dio a Pablo la posibilidad de ir a todos nosotros, a los gentiles. Los gentiles somos aquellas personas que no pertenecemos al pueblo israelita. El evangelio significa, la palabra evangelio significa las buenas noticias. Entonces, no nos tenemos que avergonzar de dar las buenas noticias de la salvación que podemos tener a través de creer en Jesús y de recibir a Jesús en nuestro corazón. Muchas personas confunden los evangelios cuando leen Mateo, Marco, Lucas y Juan. Esos no son el evangelio. Se llaman los evangelios, pero no son el evangelio, porque ellos no nos presentan el evangelio de la salvación. Pero miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, a ver si se los leo desde la pantalla. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, Pablo está declarando el evangelio que nos ha predicado. ¿Bien? Entonces, los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, son los evangelios que nos enseñan. Por ejemplo, Mateo, toda la genealogía de Jesús, la historia cuando Jesús estuvo vivo. Pero acá ustedes ven el verdadero evangelio en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, por medio de este evangelio de Cristo muerto, sepultado y resucitado, cuando yo creo este evangelio, yo recibo salvación. Entonces, no me puedo avergonzar de dar las buenas noticias a las personas que todavía no conocen estas buenas noticias de Jesucristo, que murió para perdonar nuestros pecados, fue sepultado y resucitado. Entonces, por medio de este evangelio, nosotros podemos alcanzar la salvación y podemos entregar la salvación a quienes no conocen y no han recibido jamás la salvación. Y dice Pablo algo muy importante, que si nosotros no predicamos este evangelio, creímos en vano. ¿Qué significa vano? O le vamos a poner vano / vanidad. Vano significa como un evangelio de vanidad que dice, que no dice lo que hay que hacer para creer y en qué debo creer y qué debo entender y cómo debo recibir a Jesús, sino que habla cualquier cosa fuera de lo que verdaderamente nosotros precisamos oír. Entonces, lo primero que ustedes van a ver en esta pantalla es: Cristo murió. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no había salvación, no había perdón de pecados en el Antiguo Testamento si no era por derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no había remisión.
Las personas recibían el perdón de los pecados cuando la sangre era presentada en el altar. Y ahí había remisión de pecados. Cuando Cristo muere en la cruz, lo que ocurrió fue que su sangre fue derramada en la cruz. El piso, la tierra, empezó a absorber la sangre de Jesucristo. Él murió, derramó su sangre por nuestros pecados. Lo segundo que ves en la pantalla, por nuestros pecados. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Para qué muere Jesús? ¿Para qué derrama su sangre en la cruz? ¿Para qué? Para que mis pecados, si eran rojos, si eran como la grana, vengan a ser emblanquecidos. Para que si mis pecados estaban manchando mi vida, ahora mis pecados ya no manchen más mi vida, porque la sangre de Jesucristo me redime de todo pecado y de toda maldición. Entonces murió por mí en la cruz. Esa es la buena noticia que yo tengo que dar y no me puedo avergonzar. Perdonó mis pecados por el derramamiento de su sangre. Yo no me puedo callar la boca de que la sangre derramada de Jesús perdonó mis pecados. 3. Fue sepultado, o sea, muere, derrama su sangre, ahora es sepultado. Observen esto, Génesis 4:10. Y él le dijo, Dios le dice, ¿qué has hecho? Dios hablando con Caín después de que había matado a su hermano Abel. Dios le dice, ¿qué hiciste, Caín? ¿Qué hiciste? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Observen, la sangre de Abel estaba en la tierra y desde la tierra la sangre clamaba al cielo. La sangre de Jesús también entró a la tierra y la sangre de Jesús también llegaba al cielo. Entonces él fue sepultado. Jesús, después de derramar su sangre, fue sepultado. Y dice Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, cuando estaban enterrando a Jesús en la cueva de José de Arimatea, la sangre de Jesús estaba manchando seguramente cuando lo bajaban, lo sacaban de la cruz, el piso más y más, y lo metieron en esa tumba al Señor Jesús. Y cuando Él está metido en esa tumba, la sangre de Jesús se estaba escuchando en el cielo. Y la sangre de Jesús hablaba más fuerte, como dice Hebreos, que la misma sangre de Abel. ¿Cómo me puedo yo callar estas cosas? ¿Cómo me puedo avergonzar del Evangelio? ¿Cómo me puedo avergonzar de llevar la buena noticia de Jesús? No me puedo avergonzar. Tengo que hablar de Jesucristo. Pero no se quedó enterrado en esa cueva o en esa tumba, la tumba de José de Arimatea. Resucitó al tercer día. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el cielo, habiendo obtenida eterna redención. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo salió de la tumba, Cristo llevó la sangre al cielo, Cristo la colocó en el altar del cielo.
Hoy la sangre de Cristo ya no clama desde la tierra. Hoy la sangre de Cristo ahora está en el altar del cielo. En el altar del cielo está la sangre de Jesucristo delante del trono de Dios. Con la religión no hay salvación, pero con la sangre de Jesús todos nosotros tenemos salvación. Porque dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice Romanos 4 y 5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, todos nosotros los que creemos en Jesucristo, nuestra fe nos es contada por justicia. Toda persona que no recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, lamentablemente no se puede presentar como justo delante de Dios y no tiene redención eterna, no tiene vida eterna. Pero todas las personas que aceptan la obra de Jesús reciben eterna salvación. Entonces, la salvación es por la fe en la sangre derramada de Cristo Jesús. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense que el apóstol Pablo a los Gálatas les dice que somos justificados por la fe de Cristo. Cristo tuvo fe de que iba a ser resucitado. Cristo en su naturaleza humana tuvo que tener fe. Por eso es, cuando la Biblia habla de la fe de Cristo, no está hablando de la fe en Cristo que nosotros podemos tener. Se está hablando de la fe de Cristo. Cristo tuvo fe de que iba a morir y de que al morir iba a resucitar, de que el Padre lo iba a resucitar. Colosenses 1:14 dice, en Jesús en quien tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de los pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, yo no me puedo callar ni me puedo avergonzar de decir que Cristo murió por mí y derramó su sangre. Yo no me puedo callar de decir de que Cristo me perdonó los pecados. No me puedo callar y de contarle a todos que Jesús fue sepultado y que al tercer día resucitó, pero que cuando resucitó llevó su propia sangre al cielo, como dice Hebreos 9, al altar celestial, al lugar santísimo, y logró la redención eterna. No me puedo callar de esto. No puedo callarme de que por la fe de Jesús hoy todos nosotros tenemos salvación eterna. Y todo esto, como dice la pantalla, según las Escrituras. A ver, según las Escrituras. Todo esto estaba escrito cientos y cientos y cientos de años antes de que ocurra. Entonces, antes de que ocurra, todo esto ya estaba escrito, ya estaba dicho. Y nosotros tenemos esta gran bendición de poder hoy entender que Jesucristo es la única salvación para el ser humano y no podemos callarnos bajo ningún punto de vista. Primera de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. La Biblia nos enseña cómo tenemos que crecer en nuestra fe en Jesús. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos enamoramos de la palabra, la Biblia nos va a hacer crecer. Vamos a crecer en la salvación. No es que vamos a recibir de vuelta la salvación. Es como cuando la palabra de Dios dice, cuidad con temor y temblor la salvación. ¿Qué está queriendo decir la palabra cuando habla de que debemos cuidar con temor y temblor la salvación?
Está diciendo que todos somos salvos y que esa salvación nos dio dos cosas. Una es vida eterna y otra vida plena en la tierra. Si yo no cuido la vida plena en la tierra, no voy a tener los beneficios del reino de Dios, porque la Biblia dice, los homicidas, los mentirosos, etcétera, etcétera, los borrachos, no van a recibir el reino de Dios, no van a entrar en el reino de Dios. Entonces, yo recibo la salvación. Ahora, si yo estoy dándole lugares a las obras de la carne, que son 17 las obras de la carne, no voy a tener la manifestación del reino de Dios en mi vida. Entonces, las bendiciones plenas que Dios me quiere dar no las voy a tener. Entonces, ¿yo qué necesito? Leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñarla, crecer en la palabra todos los días, tener un desafío de que la palabra me lleve a entender más y más lo que el Señor me quiere enseñar para mi vida. Cierro el mensaje, un mensaje muy corto, de 20 minutos nada más. Pero no te avergüences del Evangelio. Andá y predicá que Jesús murió por nosotros, derramó su sangre, fue sepultado, descendió a los lugares más profundos, estuvo en el paraíso, se llevó toda la cautividad, todos los que estaban en el paraíso esperando al Mesías. Lo llevó al cielo, ya nadie más entra al paraíso. Cuando lo llevó al cielo, ahí a partir de ese momento todos los que mueren entran al cielo. Su sangre preciosa la entregó en el altar santísimo, en el altar celestial. Ahí entregó la sangre delante del Padre. Y a partir de ese momento tenemos redención eterna. No te calles esto, no te lo calles. No te podés callar lo que el Señor hizo sobre tu vida y sobre mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, no nos vamos a avergonzar del Evangelio jamás, nunca, jamás. Señor, en esta tarde, en este día, Señor, declaramos que vamos a contarle a todos que Cristo murió por nuestros pecados y derramó su sangre. Señor, Cristo murió para que nosotros podamos tener la redención eterna y junto con ellos la vida plena en la tierra. Señor, bendecimos esta palabra porque nos enseña que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y hoy, Señor, creemos en Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y queremos que Jesucristo sea expandido, el mensaje de Jesús sea expandido a toda la tierra. Padre, somos materia dispuesta para llevar este mensaje. No nos avergonzamos del Evangelio. Amén, y amén, y amén. Que Dios te bendiga mucho y si este mensaje te sirvió, compartilo. Contale a alguien que no conoce de Jesús que le vas a mandar un mensaje que le va a enseñar lo que hizo Jesús por él. Bendecí a otra persona. Dios te bendiga mucho.